Mientras se comparte la pantalla, ¿alguna duda sobre el comunicado que lanzó hoy en la mañana respecto a las clases de los días jueves? ¿Se entiende o hay algo que desean que se aclare? Bueno, entonces asumo que se entiende. Bien, vamos a iniciar este día continuando con el estudio de insectos que son plagas en almacén. Y justamente al continuar con ese estudio, hoy vamos a hablar sobre los lepidópteros. Eh, si recordarán, los lepidópteros son las mariposas. Y al hablar de mariposas, pues vamos a recordar algunas de sus características. Vamos a ver quién está a la puerta tocando para irle a abrir. Analicia. Vamos a esperar un par de minutos. ¿Intervienen más? No, continuamos. Bueno, decía que algunas de las características de los lepidópteros, aquí las podemos recordar, que sus alas son membranosas, ¿verdad? Y recuerden ustedes de que las alas de los insectos están formadas por una serie de venas. Y entonces, al estar formadas por una serie de venas, cada una tiene su nombre, ¿verdad? Vena, cúbito, radio, etc. Tiene una ala delantera, una ala posterior o trasera. Su cuerpo está dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Permítame que esto está fallando. Bueno. Bien, cabeza, tórax y abdomen. Recordemos de que el aparato bucal de estos insectos de los adultos es una espiritrompa, como que si fuera una manguera que la tuviera enrollada, y eso se le llama sifón. Pero esto es en estado adulto, porque luego, mejor dicho, antes, cuando están en estado juvenil, es decir, en larva, su aparato bucal es masticador. Y justamente es la larva la que causa el daño, no es la mariposa, es la larva, el estado juvenil, cuyo aparato bucal es masticador. El adulto tiene aparato bucal sifón. Bien, entonces, esas son cosas quizás que deberíamos de haber recordado de la mariposa. Al aparato bucal también se le conoce como probóscide. ¿Qué más acá? Las antenas de las mariposas, todas son capitadas, pero en el caso de las polillas, que son las que vamos a estudiar ahora, que también son mariposas, pero las diferenciamos como polillas, ahí hay una gran variedad de antenas. Las mariposas no, todas son capitadas. Vamos a abrirle la puerta a alguien ahí. Adriana, vino tarde Adriana, sigamos. Entonces, eh, dentro de lo que nos interesa, ¿verdad? Las que atacan los productos almacenados, definitivamente son larvas. Y las larvas, pues, son los estados juveniles de las mariposas, y entonces ellas tienen falsas patas. ¿Por qué falsas patas? Porque esas patas están localizadas en el abdomen. O sea, estas son patas falsas. Las patas verdaderas son estas. ¿Por qué a estas les dice patas verdaderas y a estas patas falsas? Porque estas son patas que cuando esto se convierte en mariposa, estas patas se van a conservar. Sin embargo, estas desaparecen, por eso se le dice a estas falsas patas. Así es que en estado de desarrollo el que causa daño es la larva, la fase juvenil, esa es. Y díganme ustedes, ¿qué tipo de larva es esta? ¿Se recuerdan los tipos de larva? ¿Alguien se recuerda los tipos de larvas de los insectos, de los lepidópteros? Ahí dice el orden es lepidóptero, pero ¿qué tipo de larvas son las de los lepidópteros? ¿Se las recuerdan? ¿Algún nombre que se le venga a la cabeza, tipo de larva de los lepidópteros? Eruciforme, no será, no sé, no me recuerdo mucho. Es correcto, son eruciformes. ¿Y por qué se les llama eruciformes? ¿Saben por qué se les llama eruciformes? Se les llama eruciforme en primer lugar porque su cuerpo es cilíndrico, como si fuera un tubo, una pajilla, eso es cilíndrico. Además, es cuerpo blando, no es duro. Y también presenta falsas patas, conocidas como pseudopatas o también propatas.
por eso se le llama, ¿cómo se llama? Ese tipo de larvas, que son eruciformes. Sigue entrando la gente. Bien. Ahora se trata de Jonathan José Villalobos. Y con él ascendemos a 7. O sea que faltan 8. Más falta. Bueno. Entonces, para nosotros saber si nuestros granos que están almacenados son lepidópteros los que lo están afectando, hay varias señales, o sea, indicios que me van a permitir deducirlo. Primero, si yo noto dentro de los granos como que si fueran hilos de telaraña, hilos de seda, son hilos de telaraña, como si fueran de ese tipo de hilos. También si veo unas pequeñas chibolitas por allí, esas son las excretas. Entonces voy a decir, aquí hay daño por lepidóptero. Ahora, ¿en qué momento es más fácil de detectarlos? ¿En qué momento de la vida del lepidóptero? Acuérdense que los lepidópteros de su vida pasan por varias etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, ¿cuál de esos momentos es más fácil de detectarlo? Resulta que es en el estado de pupa, porque ¿cómo se llama? La pupa queda expuesta, no se mueve, y es donde acuérdense que la larva siempre busca un lugar protegido para pupar. Y entonces, además, forman capullos. Entonces, eso hace que uno más fácilmente diga, estos son lepidópteros, estos son los capullos de los lepidópteros. Ahora, ¿cuánto puede durar el ciclo de vida de estos insectos que se están desarrollando en productos almacenados? Porque recordemos que estamos hablando de lepidópteros que se desarrollan en productos almacenados. No estamos hablando de lepidópteros que andan allí a campo traviesa, a campo libre, sino que de los que están en granos almacenados. Pues ellos pueden durarse, una generación puede pasar por mes, una generación por mes, siempre y cuando las condiciones medioambientales relacionadas con humedad relativa y con temperatura sean apropiadas para esa especie. Porque hay varios lepidópteros que atacan granos almacenados. Obviamente, entonces hay varios tipos de especies. Y cada especie tiene sus particularidades, tienen sus rangos de temperatura y de humedad relativa a los cuales se adaptan. Vamos a empezar a estudiar la primera familia, que es la más importante, la familia Gelechidae. No nos vayamos a olvidar de este nombre porque esta es una de las familias más importantes de lepidópteros que ocasionan daños en productos almacenados. La familia Gelechidae. ¿Cuáles son las características de esta familia? En primer lugar, si ustedes ven acá la imagen, estamos viendo una característica palomilla o polilla, como le llaman también. No son las características mariposas. Estas tienen sus diferencias. Por ejemplo, las antenas. Las antenas en estas polillas pueden ser de diferentes formas, pueden ser plumosas, pueden ser filiformes, pueden ser de diferentes formas. Sin embargo, en las mariposas como tal solo hay clavadas. Por otra parte, la coloración de las polillas o palomillas generalmente no son colores así más llamativos. Vaya, por ejemplo, en las mariposas usted ve que hay mariposas que son color verde claro, anaranjaditas, blanquitas, decoradas allí de rojo, amarillo y negro, etcétera. Esas son las comunes mariposas, pero en este caso estamos frente a las polillas o palomillas. En este caso estamos hablando de otro tipo de hábitos. Entonces ellas probablemente para pasar, diríamos, camuflajeadas de sus depredadores, adoptan colores diferentes totalmente. Estos no son colores tan atractivos, al contrario, son colores que pueden pasar desapercibidos al estar en un entorno cuyos colores se parezcan a este. Pero ¿cuáles son las características de la familia Gelechidae? Bien, tienen un pequeño penacho en la cabeza. Se refiere a esto. Es un pequeño penacho que lo tienen en la cabeza y eso es una característica propia de la familia Gelechidae. Además, la probóscis o la espiritrompa, que es la que vamos a ver acá, es algo larga. Las larvas de esta familia son cilíndricas y tienen colores pálidos o también como rosaditos. No tienen pelos, por eso dicen que son desnudas y tienen los ocelos uno a cada lado. Estas son las larvas.
Estas larvas, una vez lleguen al momento de pupar, lo hacen dentro de un capullo sedoso y viven en tejidos vegetales, ya sea vivos o también tejidos vegetales muertos. Esta que están viendo ustedes aquí es una pupa en la que se ha abierto el capullo para poderla observar. En parte de esta capulla está encerrada en un capullo para mayor protección. Aquí se le ha abierto para poderla ver. ¿Cuáles son sus hábitos? Bueno, debo decirles que la familia Gelechide también está presente en el campo. Hay representantes que también hay campo abierto, así como hay representantes que son de productos almacenados. Resulta que en campo abierto estas son minadoras, forman agallas. Las agallas son como tumores en las plantas. Atacan tubérculos, por ejemplo, la papa. Atacan frutos de otro tipo de especies vegetales. Y también hay unas que se alimentan de animales muertos, actúan como carroñeras. Ahora, ya de las que son especies propias de almacén, ahí lo que hacen es minar granos y semillas. Cuando decimos minar es como que se va barrenando, como que se van haciendo un túnel. Entonces eso es lo que hacen, minan granos y también semillas. Recuérdense que granos y semillas hay una diferencia. ¿Va? Mientras los unos son propiamente para alimentarse, los otros son para germinar, ponerlos a germinar. Entonces, independientemente, ellas los atacan a... Y la primera representante que vamos a mencionar, porque esa es la más importante, es Cytotroga cerealea, familia de Lechidae, no lo vayamos a olvidar. Observe cómo se le ven las antenas aquí, ahí está, son muy diferentes a las que presentan, ¿cómo se llaman? Las mariposas. Las palomillas tienen otro tipo de antenas, hay diferentes, hay filiformes, hay clavadas, hay plumosas, diferentes tipos. A esta Cytotroga se recibe varios nombres, ¿no? Palomilla, palomita, polilla, los cereales, etc. Sus colores son bien bonitos porque son colores dorados, ¿verdad? Y tienen unos cuantos puntitos negros por ahí. Son colores uniformes, es decir, no hay bandas de colores como en otros insectos que aparecen como bandas de colores. Su forma es estrechada, alargada y siempre termina en puntas. Y el margen anterior de estos animales siempre está cubierto con escamas oscuras, las alas de estos insectos. Veámoslo de cerca. A ver, la podemos ver. Acá está, observe, mire, termina con punteaduras oscuras. Y ahí le estamos viendo también unos pelitos. Ya lo vamos a ver en la otra imagen que se le ve mejor. Esa es característica también de la Cytotroga cerealea. Aquí los podemos ver bien esos pelos. Tiene pelo, pues. Entonces esta es una característica propia de ella. Aquí se le han extendido las alas para que podamos ver los pelos. El ápice es puntiagudo en forma de dedo. El ápice de estas alas. Ya si se le extienden las alas a un adulto, miden aproximadamente de 11 a 16 milímetros. ¿De qué comen? Estas son cosas serias. Ataca todos los cereales. Todos. Ya conocemos el maíz, el sorgo, la cebada, el trigo, la avena y otros más. Todos los cereales los ataca esta Cytotroga. Y es cosmopolita. Está en todas partes. Desde Arabia, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, está donde quiera. Con cuanto a su biología, ¿qué podemos decir? Pone la hembra de 40 hasta 100 huevos, donde los coloca en la superficie de los granos. ¿Cómo son esos huevos? ¿Cómo van cambiando a medida que van desarrollándose? A principios blancos, después son rojizos, ya cuando ha pasado cierto tiempo se tornan rojizos. Muchas veces el Cytotroga cerealea comienza su ataque desde el campo. Entonces, al hacerlo, coloca sus huevos en los granos que están cerca de la inserción con el raquis de las espigas, o también en la punta descubierta de las mazorcas de maíz. Hay muchas variedades de maíz que presentan la punta descubierta, entonces ahí fácilmente llega este insecto y coloca su huevo. Aquí estamos viendo una larva que está causando daño en los granos almacenados. Ahí la está viendo usted. Cuando sale ya de causar su daño, perfora la superficie del grano y luego penetra. Y ya adentro construye una cavidad. ¿Y por qué se construye una cavidad?
porque eso lo construye a medida que se va alimentando del grano, es decir, se va alimentando de sus tejidos, es decir, del endospermo, de todo el germen del grano. Ahí la estamos viendo, huevo, larva, abre un hoyo y se mete y estando adentro va abriendo una galería y después se convierte en pupa. Pero hace algo antes de pupar, prepara un edificio de salida. Porque si no preparara ese edificio de salida, cuando se convierta esta pupa en adulto, quedaría atrapada en el grano. La pupa pues es de color café rojizo. El adulto, fíjense de que, al igual que sucede con la mayoría de insectos, el adulto no dura mucho, prácticamente casi solo para reproducirse. ¿Cuánto dura un ciclo biológico? Cerca de 5 semanas. Pero en países donde la temperatura desciende puede durar mucho más. Aquí están sus rangos de sobrevivencia. La temperatura mínima es de 16 y la máxima de 35 grados. O sea que para adaptarse en El Salvador reúne todas las condiciones. Y su humedad relativa va de mínima de 25 y máxima de 80. Las condiciones que más le gustan son 32 grados y 75% de humedad relativa. Aquí les hablaba, se recuerda que al principio que una de las características para poder saber si son un lepidóptero o son una presencia de hilos de seda, no sé si los logran distinguir ahí. Acá se ve bien la tela de araña. Entonces, este es como hilo de seda que es producido por estos insectos, entonces uno inmediatamente dice, estos granos están siendo atacados por palomillas, es decir, representantes del orden Lepidoptera. ¿Cuál es su importancia? Esta es plaga primaria en los granos, pero que sean de cereales. Los puede atacar en el campo y también en la bodega. Si los ataca en el campo cuando ya tienen cierta madurez fisiológica o cuando se están secando, es decir, prácticamente cuando están maduros. Y en la bodega siempre el daño lo hace en la parte superficial de aquellos granos que están colocados a granel. Cuando ataca granos que son pequeños, porque muchas veces puede atacar arroz, trigo, entonces teje un tubo sedoso y une varios granos en donde completa su ciclo. Miren qué cosa seria. Como se sabe que de un grano no se va a llenar, entonces junta un montón de granos, los amarra ahí con su tela, entonces ahí se va a desarrollar. Vamos a ver quién está tocando la puerta. Buenas tardes, Melissa Abigail. Sea bienvenida a la sala MIT. Bien, vamos a estudiar otra familia, Oecoforidae. Aquí está Endrosis artiela. Esta ya tiene otras coloraciones. Miren, para pasar desapercibida siempre. En este caso, tanto la cabeza como el tórax son blancos. Aquí lo pueden ver ustedes, son de color blanco. Y tiene un penacho, pero vamos a ver si lo podemos ver. Casi no se le distingue. Las alas anteriores son grises y tienen manchas negras y blancas. Aquí lo ve usted, parece como si fuera la corteza de un árbol. Pueden ser desde los 14 hasta los 20 milímetros en cuanto a su tamaño. Ahí está la larva de este insecto. Es algo blanquita la larva, pero sin embargo tiene regiones oscuras. La cabecita es de color café, se parece a la anterior, ¿verdad? Tiene 2 ocelos en cada costado. ¿Y de qué se alimenta? De un montón de cosas, ¿verdad? Hasta frijoles come sus harinas. Básicamente come un montón de cosas, una gran variedad de productos. Ahí los pueden leer. ¿Dónde está este insecto? En todas partes. Su distribución básicamente es mundial. En cuanto al ciclo de vida, parecido al de todos los demás, al de todos los demás lepidópteros. Igualmente, de las condiciones medioambientales debe depender la duración de su ciclo de vida. Importancia es de menor importancia si la comparamos con otras especies. Generalmente, esto es muy importante, la vamos a encontrar en productos que han estado almacenados por largos periodos de tiempo.
o en malas condiciones de conservación. Si esto es así, significa que este insecto no tiene las capacidades como para llegar a atacar granos que estén bien sanos, ¿verdad? Entonces por ahí llega cuando ya los granos están ya debilitados. Por eso es de menor importancia, pero igual puede estar presente. Ahora vamos con otra familia, la familia Pyralidae, y aquí vamos a estudiar la Corsira cephalónica. Ahí miden de 7 a 13 milímetros los adultos. Las alas anteriores se diferencian de las posteriores, porque las primeras son canela claro y las segundas son de color blanquecino. Y además son bastante anchas. Igual que el Angelichidae tienen pelos. Aquí también hay pelos que la están rodeando las alas. Entonces se alimentan estos insectos de marrón, maíz, bueno, igual. Aquí hay que ni siquiera algunas cosas se ponen porque comen de todo. En todo el mundo está también la Corsira cephalónica. Ahí estamos viendo huevos, perdón, vemos una larva con unos granos ahí. La larva es blanca, puede en un momento tener un tinte gris azulado. Siempre cuando ella está presente a larva se forman grumos de tela de araña. No es tela de araña, pero sí se ve como que si fuera tela de araña. ¿Cuánto dura el ciclo de vida? 6 semanas. Normalmente sí las condiciones ambientales son apropiadas. ¿Cuánto dura el adulto? De 6 a 22 días. Los machos duran más que las hembras. Importancia, plaga primaria, pero para el arroz, siempre y cuando esté pullido o pilado, y secundaria para otros productos. En cuanto a los granos enteros, se multiplica si el porcentaje de granos quebrados es alto o está dañado por otros insectos. La Hephaestus cautela, conocida como palomilla de la almendra o de los higos o del cacao. Las características aquí las podemos ver a las anteriores partos grisáceos. Ya presenta manchas. Aquí están manchas, entonces ya son notorias estas manchas. Igual tienen pelos, dice la novia, alrededor del lado. Las larvas tienen un tono blanquecino, ¿verdad? Y estas tienen un montón de puntitos que logra distinguirse. Aquí está el huevo, la larva y la pupa. ¿De qué se alimentan? Estas prefieren granos y harinas de cereales, tortas, harinas de oleaginosas, maní, etcétera, etcétera, etcétera. Está en todo el mundo. Pueden depositar hasta 300 huevos la hembra. Y aquí se caracteriza porque cuando ya están maduros, la larva entra en una fase errabunda, es decir, anda de un lado para otro arrastrando un delgado hilo. ¿Y por qué lo hace? Para cubrir la superficie de los granos o de sus bases. Entonces, al cubrirlo, entonces ella pasa desapercibido mientras se está alimentando. Su ciclo biológico dura aproximadamente 2 días, siempre y cuando tenga condiciones óptimas de temperatura y de humedad. Esta es una plaga secundaria en granos, siempre y cuando los granos estén sanos y enteros. Él nos está sugiriendo entonces que esta larva no es capaz de perforar granos nuevos, granos vírgenes. Solo se va a desarrollar si los granos ya han sido dañados por otros insectos, o si los granos están quebrados y tienen pedazos de piedra y todo eso que son impurezas. Pero fíjense que es plaga secundaria en granos almacenados, pero es primaria en harinas. Allí sí su aparato bucal le permite comer vorazmente, ¿no? Por eso ahí es plaga primaria. Ahora vamos a hablar de Hephaestus cueniela. Esta le llama la polilla del Mediterráneo. Esta no tiene penacho a la cabeza de este insecto. Miden aproximadamente 2 centímetros, con todo y alas extendidas, son chiquitas. Las alas primarias se diferencian de las segundas porque son más oscuras que las segundas y tienen esos diseños ahí. En cuanto a las alas posteriores, son blancas y tienen pelitos, o sea, penachos ahí alrededor del ala. La larva es blanca, ligeramente rosada y tiene pequeños puntos negros. ¿Qué le gusta? La harina de trigo.
pero también puede comer granos de otros cereales, no solamente harina. Distribuida en todo el mundo. Pone la hembra hasta 300 huevos. Siempre debemos de recordar que la larva, cuando va alimentando, va dejando hilos de seda. Y esos hilos de seda, la idea es que formen masas duras, compactas, cohesionadas, que posteriormente las va a ocupar para, que mejor dicho, que posteriormente causan obstrucciones en las maquinarias donde se está moliendo el trigo. Puede su ciclo biológico durar de 8 a 9 semanas. El adulto vive poco tiempo, nomás unos 14 días. Y mire qué interesante, él ya no come, ya no se alimenta de los productos almacenados. Su idea es reproducirse y después morir. Plaga secundaria en granos de cereales sanos enteros, pero plaga primaria de la harina. Eso es debido a su aparato bucal. Y además, como ya lo dijimos, las lanosidades pueden tapar los tubos de los molinos y todos los lugares donde se trabaja con estos granos, porque son bastantes esas lanosidades que se producen. Y además pueden servir de refugio a otros insectos. Plodia interpunctela. Esta es la palomilla o polilla india de la harina o palomilla bandeada. En este caso, el primer tercio de las alas anteriores es de color canela claro o un poquito amarillo. Y los 2 tercios restantes son de color café rojizo. Esta estamos viendo una mariposa que tiene colores un poco más intensos. Las alas posteriores son blancas. La larva puede medir hasta 13 milímetros de longitud. Es blanco amarilla, ligeramente verdosa o tiene tinte rosado. ¿De qué se alimentan? De productos farináceos, o sea, de las harinas, ¿verdad? De granos quebrados, frutas secas, etc. Y cuando atacan granos prefieren comerse exclusivamente solo el embrión. Acá estoy mostrando una imagen porque este es una video de una sopa maruchan y aquí están unas larvas que se encontraron en la sopa. Es muy común que este lepidóptero y otros también estén acá en estos videos de esta sopa. Les quisiera preguntar a ustedes cómo pudo haberse dado esta infestación. No les digo infección, porque infección es la provocada por bacterias, nematodos, virus y todo eso. Es infestación. ¿Cómo pudo haberse dado esta infestación? ¿Cómo puede ser que usted compre una maruchan, la ponga al fuego y después cuando descubra que ya hay gusanos? ¿Cómo es posible que esos gusanos llegaron allí? O larvas, no tengo palabras correctas, larvas. ¿Me podría decir? ¿Me podrían decir cómo podrá ser posible eso? Si les pidieran que explicara eso, ¿cómo lo explicarán? ¿Qué pudo haber fallado allí? ¿Alguna idea? Ahí podría darse por varios factores, porque digamos que los insectos pudieron haber llegado cuando las harinas con las que en el fideo venían infestados y así lo empaquetaron, o tal vez el insecto donde estaba almacenado la maruchan solo llegó a opositar y rompió tal vez ¿cómo se llama? El volado, el recipiente, y ahí solo llegó a opositar y ahí nacieron las larvas, porque hay gente que podría ser por bastantes cosas que puede llegar ahí el insecto. Vamos a ver, vamos a escuchar otra opinión. ¿Dónde pudo haber existido el fallo? Porque al final de cuentas, ese es un fallo humano el que hubo ahí. ¿Dónde pudo haber fallado allí? Yo siento que también pudo haber por varios factores. Digamos que un factor pudo ser la falta de higiene en la hora de empacar la harina, digamos de los fideos, y la otra puede ser que donde tenemos guardado los vasos, las bolsas, creo que bolsas también deben traer, pudo llegar al otro tipo de roedor y pudo haber causado una lesión al vaso y ahí pudo haber estado la palomilla o cositar. Vale, muy bien. Lo que hace anotar José Ronaldo es muy importante. Fíjense que él, para adjudicar que la mariposa haya colocado sus huevos en el envase,
no se lo está adjudicando directamente a la mariposa, se lo está adjudicando directamente a otro individuo. En este caso dijo, podría ser un roedor. Y es muy correcto la observación que él hace. ¿Por qué razón? Las mariposas no tienen la capacidad, su ovipositor no tiene la capacidad de perforar esos vasos, no tiene esa capacidad. Entonces, si acaso pudo haber sido, pero yo lo considero muy remoto que haya llegado un roedor y haya colocado ahí los huevos. ¿Por qué te digo muy remoto? Porque desde el momento que vos tomas un vaso de eso y lo ves mordido, desde ese momento lo vas a rechazar y ya no lo vas a cocinar, quiero decir, sino que lo vas a dejar tirado ahí. Entonces, lo más seguro es que pudo haber sido durante un fallo que hubo en el proceso de preparación de este producto, qué sé yo, al momento de tener, y fíjense que fue en los espaguetis, ¿verdad? Al momento de tenerlos allí, o en las salsas que le echan, uno de dos, al momento de tenerlos almacenados, quedaron al descubierto, sin lugar a dudas, quedaron al descubierto. Y ese momento, por pequeño que haya sido el instante en el que eso acaba al descubierto, aprovechó el adulto, la mariposa adulta, la polilla, para colocar sus huevos e irse, obviamente. Ahora, los huevos no se iban a ver, ¿verdad? Entonces, luego se empacó eso y los huevos eclosionaron, las larvas comenzaron a desarrollarse y entonces ahí ven ustedes que aparecieron esas larvas. Probablemente hay casos en los que no son larvas las que se encuentran, sino que lo que se encuentran son pupas. Y miren, hace poco vi un video que cuando abrieron el vaso, lo que salieron, y creo que se los mostré a ustedes, no sé si los he mostrado, lo que salen volando son un montón de polillas. ¿Eso qué significa? Que si salen volando un montón de polillas, significa que eso ya tiene días de estar ahí. Pasó por el huevo, pasó por la larva, pasó por la pupa y se convirtió en adulto. Y nomás te tapamos el papelito y salen corriendo esas mariposas, esas polillas. Entonces ahí son fallos, ¿verdad? Son fallos que se tienen al momento del empaque, de la manufactura, etc. Por eso es muy importante que ustedes como futuros ingenieros agroindustriales deben de tener mucho cuidado si en un momento trabajan con productos alimenticios para la manufactura de productos alimenticios, ya sean dulces, ya sean sopas, ya sean salsas, jugos o mermeladas, etc. Todas esas cosas que están ustedes aprendiendo, por eso se les exige. Por eso se les exige a ustedes de que deben de llegar con ¿cómo se llama eso que se ponen en la cabeza? Ustedes conocen esos nombres ahí, que con guantes, con mascarilla, con redecilla, ¿verdad? Con guantes, mascarilla, gabacha, botas, no son ganas de molestar, sino que, de hecho, imagínense, le cae un pelo ahí y aparece en el producto y alguien lo consume y hasta ahí va a llegar, ya no le van a comprar nunca más. Y lo peor es que le van a contar a otro y se le cuenta al otro y se le vino bajo el negocio. O si no se lavan las manos y va un montón de patógenos, etc. Y por eso es de que se les exige, ¿verdad? Entiendo yo que así es. Entiendo que les exigen a ustedes que lleguen así. Y si no les exigen, hagan de caso que les están exigiendo y usted mismo póngase a hacer eso. Usted mismo sea estricto con usted mismo y vístase como alguien que va a ir a procesar. Eso es como un médico va a operar. Si usted fija, el médico va bien preparado, bien agilado del medio exterior. Y el cuarto donde van a operar está totalmente desinfestado. Lo mismo sucede con una planta de procesamientos industriales. Primero la limpian, la desinfestan y luego también se tiene que limpiar también los materiales que han estado utilizando. Entonces, si que porque otro no usa redecilla, si porque otro no usa bota, usted tampoco lo va a usar, está cometiendo un error. Miren lo que sucede aquí. ¿Cuánta gente acaso no ya dejó de comprar estas sopas? Porque ven estos anuncios. Mucha gente deja de comprar esas sopas. Siempre hay un montón de clientes, eso no hay duda, pero siempre pierden clientes y la gente se fija en las marcas. Son descuidos, ¿verdad? Descuidos en la cadena de procesamiento de estos productos que hay que tener mucho cuidado. Bien. Bueno, está en todo el mundo y aquí está, miren las grandes telas que hacen. Obsérvenla. Gran enredadera la que hacen. Una gran enredadera la que hacen. Puede poner la hembra de 100 a 500 huevos, solitos o en grupos, dependiendo de los productos que esté atacando. Y siempre va dejando un hilo de seda. Si el producto está granel, entonces el ataque es superficial. Ya en productos envasados,
se pueden penetrar en los espacios que quedan entre saco y saco y ahí ponen los huevos. Las pupas son colocadas en la superficie. Aquí está una pupa, miren. Esta que estoy marcando acá, esta es una pupa. En grietas o en escondrijos, entre que existen en los pisos de las paredes, ahí las van colocando. O encima de los sacos. Importancia secundaria para granos, pero primaria para harinas. Como estos animalitos entran en diapausa, entonces eso dificulta su control. Acuérdense que diapausa es cuando la larva busca lugares bien difíciles de encontrar para protegerse mientras las condiciones ambientales y de comida se recuperan. Ahora vamos a hablar de Farinalis, de Piralis farinalis. Esta es más fácil de reconocer porque sus alas, para la delatan, tiene varios diseños. Y esta es la larva. Hay blanquecina, pero aquí, porque ha comido se ve de otro color. Después puede hacerse ya más oscura a medida que va creciendo. Ahí está todo lo que le gusta. Lo mismo que le gusta a todas. La diferencia es que unas comen granos y otras comen harina. En todo el mundo está. Biología, 250 huevos pone. El ciclo de vida dura de 6 a 8 semanas. Los adultos, igual que todos los demás, viven poco tiempo. Y igual también que todos los demás van generando hilos de tubos de seda por la medida que van caminando. Es importante señalar que antes de que entren a pupar, las larvas abandonan los tubos y tejen un capullo. Y ese capullo lo hacen con base a las partículas de alimentos que ellas mismas van dejando y les sirve de protección. Puede esta larva atacar granos de trigo y cereales sanos siempre y cuando estén húmedos. Mientras se están desarrollando, pueden dañar el tejido de los sacos. Y al generar problemas en los sacos, hacen de que el producto se salga y se desparrame, y eso viene causa otro problema. Tinidad, otra que es fácil de identificar por la coloración y por los penachos y por un montón de pelitas en las alas traseras. Palomilla o polilla europea de los granos. Ahí está. Y lo mismo que a todas las demás. Les gusta lo mismo que a todas las demás y está casi en todo el mundo. Pero ha ido disminuyendo su presencia. Le han ganado el mandado a las otras. ¿De qué depende su ciclo de vida? Siempre de las condiciones de temperatura y humedad. Los cuales sus rangos parecen a los demás que les he mencionado anteriormente. Ahí están las larvas alimentando los granos, aquí está un adulto y aquí está vista más de cerca la larva. Plaga primaria. Porque es primaria, es capaz de infestarlo incluso en el campo. Y también obviamente en la bodega. Pero le gustan más las harinas y los granos que están húmedos porque les es más fácil poder perforarlos. Bien, ahora vamos a hablar ya no de plagas, sino que vamos a hablar de benéficos, pero quiero aclarar algo. El hecho que sean benéficos, aquí tenemos un problemita. Porque si usted ve un insecto en granos, usted no va a andar preguntándose si son ¿cómo se llama? Benéficos o plagas. Para usted va a ser un insecto y usted lo puede considerar plaga. Y el que lo va a comprar también lo puede considerar plaga. Vamos a hablar sobre esos insectos benéficos. Por ejemplo, Esenopinus fenestralis, que es un díptero de la familia Esenopidae. Esta es un benéfico, es una mosca benéfica. ¿Qué pasa con esta? Las larvas, como es díptera, no tienen patas, su color es blanco o amarillo. ¿De qué se alimentan? Estas larvas se alimentan de otras larvas, de coleópteros y también de sus pupas, pero también de polillas. Específicamente entre los coleópteros le gustan los gorgojos. O sea que estos insectos, esta mosca y particularmente su larva, se alimenta de otras larvas y también de pupas, pero exclusivamente de gorgojos y de polillas. ¿Dónde se encuentra este animalito? En las ventanas de los molinos o de los edificios de bodegas y silos, en las paredes. ¿No? La larva por lo general se encuentra en las acumulaciones de harina o de polvo de los granos de molinos, silos y bodegas, porque anda buscando otras larvas de que alimentarse. Ahora, el orden Hymenoptera también tiene representantes benéficos acá. Y veamos cuáles son. La familia Braconidae, y aquí encontramos Bracon habetor. Este es parasitoide, por eso aquí vamos a hablar de su ovipositor. Y con su ovipositor lo que hace es
que pincha a las larvas de los lepidópteros. Y al pincharlo le coloca los huevos, y esos huevos después eclosionan, se convierten en gusanitos, en larvitas, y se comienzan a comer a esa larva. Aquí vean ustedes. Aquí, esta es una larva de un lepidóptero. Y esta que usted está viendo aquí son larvas de la avispita que se están comiendo a esta larva. Es un ejemplo de parasitoidismo. Son insectos parasitoides. La hembra primero paraliza las larvas y las aguijonea repetidas veces. O sea, cada vez que la aguijonea le está colocando huevos. En 2 semanas ya pueden estar esos huevos convertidos en adultos. Las larvas que han sido parasitadas quedan inmóviles y se les dobla el cuerpo. ¿Dónde están? Molinos de trigo, almacenamiento de grano. Su acción es muy limitada, no es un buen controlador biológico. Y mnemónidos también están presentes. Y estas atacan un montón de insectos. Son también parasitoides. Tiene un gran ovipositor. Aquí está. Un ejemplo es Venturia canensis. Ahí están todas sus características. Tiene antenas que largas. Él parasita larvas de lepidópteros. Principalmente le gustan las de Plodia interportella y también las de Hephaestus, son las que más le gustan. Aquí está una hembra colocando su ovipositor sobre esa larva. Le va a dejar ir ahí todos los huevos y se va a ir. Esos huevos van a eclosionar y van a empezar a comerse viva a esta larva. Cuando digo viva, significa que esta larva va muriendo poco a poco, mientras la van devorando las otras larvitas. Inserta los huevos en el cuerpo de las larvas de las palomillas, en donde se completa un ciclo biológico. La larva parasitada no muere y continúa alimentándose, lo que les acabo de mencionar, hasta que la avispa completa su estado de desarrollo larval. ¿Cuánto puede durar? 3 a 4 semanas. Tampoco son excelentes depredadores porque no reducen poblaciones, como para decir voy a usar este tipo de avispas y en vez de usar químicos. No son tan efectivos. Fin. Bueno, vamos a dar un receso de un par de minutos, unos 10 o 15 minutos, son en este momento a las 15:46, regresamos a las 4, 4 y 5. Entre los 4, 4 y 5 regresamos.